Muy buenas a todos los seguidores de Atletismo. Tenemos la New Balance Fresh Foam X 880 en su versión duodécima para analizar. La 880 V12 sigue siendo una zapatilla, quizá la zapatilla más fiable del mercado, esa zapatilla que consideramos una compra con la que no te puedes equivocar. Es una zapatilla que funciona perfectamente para gente que se inicia en el running, para gente que lleva 30 años corriendo, para caminar, para entrenar en el gimnasio. Es una zapatilla que lo hace absolutamente todo bien y es por ello que es una superventas. En esta versión duodécima ha sufrido muchos cambios, todos ellos para hacerla, para ponerla al día con tecnologías más modernas, con esta nueva tendencia del tacto más blando, aligerarla, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que a pesar de haber conseguido todos esos objetivos para ponerla al día, sigue siendo una zapatilla que mantiene ese ADN de ser una zapatilla que lo hace absolutamente todo bien. La verdad es que me ha costado sacarle pegas muchos kilómetros, y las pegas que tiene son preferencias, no son cosas que no funcionen, sino son cosas que podrían haber hecho ligeramente mejor y hubieran llevado a un nivel ligeramente superior a esta V12, y esperemos que en próximas versiones, porque esta sí que es una zapatilla que se va a renovar durante muchos años porque tiene muchísimos fieles detrás de ella. Son cositas que esperemos que en la V13, por ejemplo, sí que se den. Para empezar, una zapatilla que aumenta perfiles, 34 milímetros de perfil en la parte trasera, 24 en la parte delantera, es un drop de 10 milímetros, es una de las diferencias, por ejemplo, con la 1080, si no sabéis qué zapatilla de entrenamiento de New Balance elegir. La More es una zapatilla para gente de 85 hacia arriba, generalmente de 85 hacia arriba, aunque puede llevarse a partir de 75. Con drop 4, la 1080 es una zapatilla que valdría para casi todos los pesos, aunque ideal es entre 70 y 85-90. Drop 8, sube el drop 4 milímetros. Y esta es la zapatilla, digamos, que va a funcionar a la gente que esté acostumbrada a zapatillas de correr más clásicas o a calzado más clásico. Por eso va bien a gente que lleve muchos años corriendo y a gente que lleve muy poco tiempo o sean personas que se inician, porque es una zapatilla de 10 milímetros. Si bien, como digo, perfiles aumentando, como es la tendencia del mercado, 34, 24, 10 milímetros de drop. Y en cuanto a la amplitud de base, es una amplitud en la media del mercado, y no podía ser de otra manera. 90 milímetros en la parte trasera, 115 en la parte delantera, justo 2 medidas en lo que es la media del mercado en zapatillas de entrenamiento, porque es la manera de que la zapatilla funcione para todo el mundo y que todo el mundo quede contento, y esa es la tendencia y, digamos, la razón número uno o lo más importante para diseñar la 880. Que le funcione a la mayor cantidad de gente posible, que te la pruebas, que la uses y no tengas problema. Quizá no sea la zapatilla que más te guste, pero es una zapatilla de la que no vas a echar pestes, porque funciona y lo hace todo a un nivel bastante alto. En cuanto a tecnologías, vemos tecnología Fresh Foam X. Toda esta parte superior es Fresh Foam X. Vemos que sigue un patrón similar. Y la parte baja que vemos en naranja, que se sitúa en la zona del medio pie y del antepié, es un fuel cell. En cuanto al Fresh Foam, material muy blandito, como veis, los hexágonos que ayudan a colapsar la amortiguación. Es una zapatilla que, entrando de talón, es una zapatilla hecha mayormente para talonadores, aunque gente que entra de medio pie la puede usar también, pero esta es una zapatilla más enfocada a talonadores que, por ejemplo, la 1080 V12. Y al ser una zapatilla de más drop y tener el mismo material y perfiles muy similares, la verdad es que la experiencia de amortiguación en la parte trasera con estas 880 con respecto a la 1080 es muy similar. Es una zapatilla muy bien amortiguada, tacto blando, 45 grados de dureza y recorrido medio. En cuanto a la amortiguación delantera, es donde cambia bastante la forma de entregar la dinámica y la amortiguación entre la 880 y la 1080. La 1080 es una zapatilla más dinámica, con una transición más rápida,
y que tiene un poco más de amortiguación en la parte delantera. El Fuel Cell, que es un material de 47-48 grados de dureza, es un material que es diferente al Fuel Cell que hemos visto, por ejemplo, en la Rebel o en las Fuel Cell TC, etcétera, etcétera. Es otro material. Sí que es verdad que estará inflado con nitrógeno, pero no es exactamente el mismo material, ni tiene esa elasticidad, ni es tan blando. Por ejemplo, este material es alrededor de 10 grados más firme que el Fuel Cell que vemos en las Fuel Cell Rebel. Lo que hace esta capa de Fuel Cell es darle un punto de estabilidad medio y delantero a la zapatilla, pero también un poquito de polivalencia. Es una zapatilla para ritmos entre 4.30 y 6.30, pero si la quieres meter a 4 en algún momento, un farlek, un día concreto en distancia no muy larga, lo puede hacer. La verdad es que cuando metes ritmo y le ganas, digamos, amortiguación a la zapatilla en la parte delantera, es cuando empiezas a notar el Fuel Cell que está en la parte de abajo, porque si vas a ritmos tranquilos, pues es principalmente el Fresh Foam el que te da la amortiguación, sí que un poquito el Fuel Cell, pero en cuanto le metes ritmos fuertes y empiezas a activar el Fuel Cell, es cuando notas que es una zapatilla un poco más polivalente y que tiene un poco más de pegada que, por ejemplo, la 1080, que es una zapatilla con mejor dinámica, rueda mejor y más fácil, pero es una zapatilla, digamos, más tranquilota. En cuanto a materiales de suela o la suela, sigue un patrón bastante similar a lo que hemos visto desde hace tiempo con la 880. Recuerdo que, por ejemplo, la 880 V5 tenía un patrón bastante similar, como con una forma de X en los tacos, en esta parte central de los tacos. Es una zapatilla con una muy buena flexibilidad y además muy correcta, segmentarizada, y es una zapatilla muy cubierta por materiales para generar, digamos, durabilidad y que sea una zapatilla que dure más de 800 kilómetros sin ningún problema. Vemos que hay muchos colores en la suela, pero solo hay dos materiales. El material más duro es esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí es un Endurance, es un caucho de alta durabilidad, 67 grados de dureza en la escala Asquerá. Y todo el resto de la zapatilla, tanto esta pieza negra como toda esta zona naranja y la pieza negra de la puntera, todo eso es un Brown Rubber mucho más blandito, unos 49 grados de dureza. Sí que es verdad que dependiendo de la zona, entre 47 y 49 grados de dureza. Así que a pesar de los colores solo hay dos materiales. Una de las cosas más interesantes es que vemos que tiene 5 milímetros de perfil de suela, tiene mucho perfil de suela la zapatilla, y es cierto que toda esta zona se va a pelar. Cuando llevéis 150 kilómetros con la zapatilla vais a ver que toda esta zona está un poco pelada y se va limando, pero es que tenéis muchísima suela que limar, así que es una zapatilla que para el usuario tipo, que de esta zapatilla sería entre 65 y 85 kilos, 800, incluso para gente más ligera, 1000 kilómetros, no va a ser ningún inconveniente y le vais a poder sacar bastante durabilidad. En cuanto al upper, bastante sobriedad, engineered mesh de doble capa, ventilación correcta, sujeción bastante buena, la talla es bastante buena también. Sí que es cierto que está un poco achatada en la puntera, pero tiene una anchura correcta. No vemos excesivos lujos en la zapatilla. El upper es sobre todo muy sobrio y funcional. Vemos que en la parte central tenemos termosellados reflectantes de New Balance con la doble N. En la parte interna también. Toda esta zona del contrafuerte también es reflectante. Tiene un contrafuerte similar a la 1080 o a la Bongo, así con esta zona más alta pero echada hacia atrás para liberar la presión sobre el Aquiles. Es una zapatilla que, como he dicho, ajusta muy bien. No os voy a decir que es un guante, pero casi. Y que
no se le pueden poner muchas pegas, la ventilación es correcta, los cordones hacen su función sin ser muy lujosos, el material funciona bien, sí que es verdad que se va rozando en algunas zonas y va formando algunas pelotillas y tal. En los primeros 100 kilómetros ha sorprendido un poco en ese sentido. El recubrimiento interno no tiene unos acolchados muy gruesos ni ningún acabado de lujo. Como digo, son cosas que son las que aumentan el precio de una zapatilla. De, por ejemplo, los 150 euros de PVP que vale esta a 180, 190 que vale una 1080. Digamos que la experiencia a la hora de correr, ambas zapatillas son excelentes, pero lo que se paga a mayores en la 1080, aparte de que sea un chasis diferente y tal, lo que pagas a mayores son los materiales más lujosos, la calidad de los mismos, digamos, la escasez de ciertas tecnologías un poco más avanzadas, pero que al final lo que te dan o la experiencia real en carrera no te va a cambiar mucho la vida. Por eso esta 880 es una de las zapatillas más vendidas entre los veteranos del pelotón, pues porque esa gente ya está de vuelta, las novedades le gustan como a todos los runners, pero no son sus prioridades, y si te puedes ahorrar 40, 50 o 60 euros en una zapatilla que funciona igual que la que mejor funciona del mercado, pues mucha gente tiende a utilizar esta zapatilla precisamente por eso. Además es una de las mejores zapatillas para plantilleros, ahora que hay muchos plantilleros. Tiene una plantilla de EVA bastante simplona, de 5 milímetros, muy ligera, pero tiene una horma. Sí, no lo vais a poder apreciar, pero no tiene un arco marcado y eso favorece generalmente el uso de las plantillas. Así que es una zapatilla muy recomendable para casi todo el mundo. Es que es muy difícil decir que una persona que no le vaya a ir bien esta zapatilla. En cuanto a las pegas que le he encontrado, pues básicamente es una que no es una pega, sino es una preferencia particular que hubiese potenciado mucho esta zapatilla, y no es más que la lengüeta. Habiendo probado la 1080 V12, lo cierto es que tiene mejor lengüeta, un poco más fina, y sobre todo que va sujeta a los laterales, cosa que la 880 no va sujeta, y esta zapatilla con 150 euros de PVP debería tener una lengüeta sujeta a los laterales, además porque tampoco es que tenga muchísimos refuerzos, y bueno, no es que fuese a mejorar mucho la sensación de ajuste porque es muy bueno, pero hombre, ya a esos precios pues qué menos que una lengüeta sujeta en los laterales. Pero como digo, si ese es el mayor problema que vais a tener con la 880, como os podréis imaginar, es una tontería. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.